Hola, amados hermanos, pues Baruch Hashem nuevamente tenemos la oportunidad de dirigirnos en esta mañana a una de las personas que tienen a bien el estar con nosotros en este día de Shabbat. Como siempre, en nuestras oraciones, como decía Shaul, están presentes todos, eh, pues pidiéndole a nuestro Padre Todopoderoso porque pues nos bendiga y nos ayude y sea con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, pues obviamente necesitamos de que Él nos ayude, de que Él manifieste su favor hacia nosotros. Bendito sea entonces nuestro Padre Todopoderoso que nos ha permitido, después de una semana de trabajo, me imagino que para todos, mis amados hermanos, pues estemos nuevamente observando este hermoso día de Shabbat. Pues, como siempre, hermanos, estamos contentos, felices, agradecidos con el Señor por las bendiciones, porque nunca nos deja, siempre manifiesta su favor hacia nosotros, así que muy contentos, muy agradecidos y espero que de la misma manera ustedes también, siempre dándole gracias de todo a nuestro Padre en el nombre de nuestro Ribi Yehoshua por todas sus bondades. Pues bien, mis amados hermanos, en esta semana corresponde estudiar la parasha Shelach Lecha. Como ustedes saben, una parasha muy famosa, muy, pero muy famosa, debido a que, pues es la parasha en la que los sabios de nuestro pueblo han enseñado que es uno de los días más, aparece uno de los días más difíciles, más complicados durante toda la historia de nuestro pueblo. El 9 de Ab, este día, para nuestro pueblo Israel, el día en que volvieron los Merachlim, los espías, a dar el informe a Moshe y a Aarón. Bueno, ya me imagino que sabrán, los sabios de nuestro pueblo enseñan que fue el 9 de Ab, este día tan difícil, tan terrible, debido a que en este día se destruyeron tanto el primer templo como el segundo templo, y nuestro pueblo Israel ha sufrido situaciones muy difíciles, calamidades, la expulsión de nuestro pueblo de España, tantas y tantas fechas difíciles o situaciones que han ocurrido en esta fecha. Bueno, pues, como han enseñado los sabios de nuestro pueblo, que Am Israel lloró sin tener motivos aquella noche. Bueno, pues entonces Hashem dijo, van a tener motivos para llorar. Así que esta noche se ha perpetuado, la noche de Tisha B'Av, en la historia de nuestro pueblo. Por eso es que es una parashá muy complicada, difícil en ese sentido, porque es cuando nuestro pueblo no quiso entrar a conquistar la tierra. Y debido a esto, pues ya sabemos que tuvo que vagar por el desierto 40 años, hasta que toda aquella generación, la generación que había tentado a Hashem 10 veces, no pudo entrar a la tierra de promisión. Y ustedes recordarán entonces que aquellos de quienes ellos decían, bueno, que serían esclavos, que serían muertos, fueron los que entraron. En este caso hablamos de los hijos y de las mujeres. Pues una porción, diríamos, que evoca momentos tristes, pero sin embargo, mis amados hermanos, lleno de muchas enseñanzas. De hecho, todo el episodio que habla sobre los espías, de verdad, por donde nosotros le veamos, por donde nosotros querramos ver este asunto, siempre encontramos mensajes para nosotros. Muchos mensajes contienen, debido a que, bueno, pues la Torah es así. La Torah
fue escrita para enseñarnos, para mostrarnos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pues bien, esta parashá, Shelach Lecha, hoy vamos a tratar un tema relacionado con los espías. Ustedes recordarán, mis amados hermanos, que Hashem ya había dicho que les iba a dar la tierra, pero el pueblo no se fió. Y ese es un problema. El pueblo no confió en Hashem y quiso enviar personas para observar la tierra. Por eso es que la parashá se llama Shelach Lecha. Envía para ti, envía por ti. Porque Hashem le dijo a Moshe, no hay justificación, no hay razón, no hay motivo por el cual tuviéramos que enviar personas a ver cómo es la tierra. Yo ya les he dicho que es buena, yo ya les he dicho que es una tierra que fluye leche y miel, y se las voy a dar a ustedes. Pero si ustedes tienen la necesidad de enviar personas, pues háganlo. Pero de antemano deben saber que es por ustedes y no por mí. Por eso es que se llama Shelach Lecha. Pues bien, mis amados hermanos, hemos en esta semana estudiado un tema para ustedes y analizando varios temas, nos interesó mucho un tema que señala el Rab Max Beiman, hablando acerca de esta parashá. Y se llama 2 estrategias para la vida. Muy interesante, por ello es que lo vamos a presentar a ustedes en esta mañana, esperando, mis amados hermanos, como dice el eslogan de el Rab Max Beiman, que las ideas que se planteen sean para nuestro crecimiento espiritual. Porque en realidad necesitamos tener ideas, necesitamos crecer espiritualmente. Entonces la parashá siempre nos brinda ideas para nuestro crecimiento espiritual. Pues bien, vamos a empezar. Les decía hace un momento que esta parashá, mis amados hermanos, habla sobre un evento que cambió la historia de nuestro pueblo Israel y de las generaciones futuras. ¿Y por qué? Bueno, pues porque, como les empecé comentando, habla sobre aquella ocasión en que los espías volvieron y empezaron a informar, trajeron un informe. Por cierto, muy bueno, hablaron maravillas de la tierra. Los sabios de nuestro pueblo señalan que siempre que queremos denigrar algo, empezamos diciendo algo bueno. Empezamos expresando lo bueno que es para luego hablar mal de aquello, ¿no? Entonces, siempre que queremos menospreciar algo, decimos, está bien, pero, así que esta parashá habla sobre aquello que pasó, que afectó la vida de nuestro pueblo Israel en el desierto y también la vida de las generaciones de nuestro pueblo, porque las generaciones de nuestro pueblo tuvieron que afrontar pues que Hashem se desquitara un poquito cada cierto tiempo en esta fecha del 9 de Av. Como dijimos, destruyó el primer templo, el hecho por Salomón, y destruyó el segundo templo, aquel reedificado por Zorobabel y embellecido por Herodes. Así que lo destruyó. Y tantas fechas que se mencionan que aciagas difíciles que han ocurrido a nuestro pueblo, porque se dice que esa noche que lloraron era la noche del nuevo de Av. Entonces, nuestro pueblo Israel quiso enviar espías para explorar la tierra de Canaán antes de entrar a ella. Como sabemos, no había necesidad, no tenían por qué enviar espías. Hashem ya les había dicho que era una tierra que fluye leche y miel. Hashem les había señalado que era una tierra buena, una tierra en donde
pues posteriormente dirá, sus ojos están constantemente sobre ella. Así que era una buena tierra. No había necesidad de enviar espías. Pero, pues a veces Hashem permite que nosotros hagamos lo que hemos pensado, hemos imaginado, con la idea de mostrarnos de que cuando seguimos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar tremendamente. Pero Hashem nos deja, siempre nos ha dejado. Por eso es que tenemos libre albedrío. No somos robots, somos personas que podemos decidir qué hacer. Y sobre eso Hashem también trabaja. O sea, Hashem no tiene problemas en permitir a las personas hacer lo que ellos quieran, ¿no? Lo triste, lo lamentable es que Hashem sabe, Hashem conoce que muchas veces nuestras decisiones nos van a llevar a tener un final difícil, pero obviamente no nos puede señalarlo, ¿verdad? No puede señalarlo. Él permite que nosotros hagamos y al final nos demos cuenta si nuestras decisiones fueron las correctas o no fueron las correctas. Ajá. Entonces, Hashem ya les había prometido la tierra a nuestro pueblo Israel, esa tierra santa, y también les había ordenado entrar en ella, ¿no? Ya estaban a pocos días para entrar. ¿Ya? No había más, era entrar, porque pues esa era la finalidad. Por eso fueron sacados de Egipto, ¿verdad? Pero nuestro pueblo tuvo miedo. Ya ustedes saben, el miedo es algo terrible. Tuvo miedo y tanto miedo tuvo que en ese momento prefirieron permanecer en el desierto y llegaron a decir, volvámonos a Egipto, regresémonos por miedo. Vuelvo a decir, el miedo, mis amados hermanos, es algo que las personas no debiéramos permitir en nuestra vida. La persona que vive con miedo es una persona que no es feliz, es una persona que no puede desarrollarse, es una persona que no puede avanzar. Así que ante todas las cosas, algo que debiéramos prescindir completamente es del miedo. El miedo no te permite crecer, desarrollarte, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que aprender, mis amados hermanos, que el miedo no puede dominarnos. Solamente hay un miedo que debemos de tener, es el miedo a Hashem. Cambiar todos nuestros miedos por el miedo a Hashem. Lo triste y lamentable de esto es que normalmente tenemos muchos miedos, pero no tenemos miedo a aquel que nos puede quitar el miedo, que es Hashem. ¿De acuerdo? Entonces, Am Israel tuvieron miedo y dijeron, no entramos. Ya ustedes saben la historia es que Hashem se enojó, Hashem les dijo, pues no van a entrar. Ok, vamos a regresarnos. La gente, el pueblo, luego se dio cuenta de que la había regado, como decimos, y quiso entrar. Y ya ustedes saben el desastre tan tremendo, porque los persiguieron y los derrotaron. Moshe le dijo, no suban, Hashem no está con ustedes, y sin embargo, el pueblo subió. Pero, pues ya es otra historia, como decimos. ¿De acuerdo? Entonces, el pueblo tuvo miedo y prefirió no entrar. Bueno, los espías, los merraklim, al volver de su misión, sabemos por la Torá que hablaron mal de la tierra de Israel. Vituperaron la tierra. Se expresaron mal de la buena tierra. Entonces, Hashem se enojó por eso y mucho. Moshe dijo, ya hasta aquí, ya no puedo. Moshe y Aarón, se postraron sobre sus rostros, dijeron, ya no podemos, ¿qué más podemos hacer? Pero lo más lamentable de todo esto, mis amados hermanos, es que el pueblo aceptó el informe, ¿no? Ese informe tan feo que decía, bueno, primeramente dijeron, la tierra es muy buena, miren, aquí están los frutos, es una tierra de verdad que da frutos enormes y bueno, pero ahí están los gigantes, es una tierra que traga a sus moradores, es más, ahí están los hijos de Amalek, aquellos que ya
tuvieron un encuentro con nosotros y casi nos ganaban. Entonces el pueblo aceptó el informe y con ello todo Am Israel manifestó una falta de confianza en Hashem. Porque, bueno, pues al creer, al aceptar lo que los espías traían, entonces, y al llorar, fíjese que la Torah es muy clara en esto, dice que cada uno lloraba en las puertas de su tienda. Era una escena terrible, o sea, de pronto se olvidaron todas las cosas y cada israelita llorando a la entrada de su tienda. Con ello, dijimos, manifestando una falta de confianza en Hashem enorme, tremenda. Entonces, quiero que veamos, mis amados hermanos, la consecuencia terrible de tener miedo. Por eso les decía hace un momento, tenemos que quitarnos todos los miedos. No podemos vivir en este mundo con miedo. Y la persona que vive con miedo no puede alcanzar la felicidad, decíamos. Entonces, todo nuestro pueblo Israel estaba a unos días para entrar a la tierra prometida, a esa tierra que Hashem le había jurado a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, que se las daría a sus hijos. Y bueno, pues manifestaron una falta de confianza profunda, enorme, en Hashem. Ahora, ¿qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Pues miren, esto nos enseña que en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, habrá muchas situaciones, pero muchas situaciones similares en las que se espera que nosotros confiemos en Hashem. O sea, en muchos casos, es más, todo trayecto de nuestra vida, tendremos situaciones complicadas, difíciles, algunas que vamos a decir esto está imposible. Bueno, pues aún en esas situaciones se espera que confiemos plenamente, que nos aferremos, porque eso sería lo único que nos quedaría, aferrarnos a confiar plenamente en Hashem. Pero obviamente las circunstancias nos llevan a que tengamos miedo, a que permanezcamos, como dice el Rav Max Beiman, en nuestra zona de confort. Entonces, siempre se espera de que los que hemos creído en Hashem tengamos emuná en Hashem. ¿Amén? Pero normalmente el miedo domina o nos domina y la gente prefiere estar tranquila, no pasar riesgo. ¿Era un riesgo entrar a la tierra? Claro que sí. Fíjense que hay algo muy hermoso de todo esto. ¿Por qué quería Hashem que el pueblo entrara a la tierra y la conquistara? ¿Por qué quería Hashem eso? Muchas veces Hashem hace milagros por nosotros y todo lo hace Él, pero hay cosas que la persona tiene que hacerlo. Y con ello nos enseña que de nosotros también tiene que haber un esfuerzo, de nosotros también tiene que haber una lucha. La persona tiene que sentir que aquello, no obstante que Hashem se los da, Él se esforzó, Él luchó, Él conquistó. ¿De acuerdo? Porque Hashem los hubiera metido sin tener ningún problema. Hubiera desaparecido a toda la población y no se enfrentarían a nada. Pero Hashem quería que el pueblo aprendiera varias lecciones. Amén. Entonces, en este caso, nuestro pueblo Israel dijo, mejor regresémonos, vamos a estar tranquilos, compa, que vamos a entrar en pleito con los gigantes, con los hijos de Anak, con los amalequitas. ¿Para qué? Vamos a regresarnos, vamos a vivir en el desierto. En este caso prefirieron estar en su zona de confort. Y mis amados hermanos, lo curioso de todo esto, como dice el Rav Max Beiman, es que todo nuestro pueblo Israel
ha sido testigo hasta estos momentos de una gran cantidad de milagros, de maravillas, de cosas tremendas que nuestro pueblo, que nuestro Dios ha hecho. O sea, todo el pueblo ha visto lo que Dios hace. Todo el pueblo ha notado lo que Hashem puede hacer. Y eso es una pizca, diríamos, de lo que Hashem podía hacer para ellos. Ajá. Entonces, a veces las personas decimos, si yo viera un milagro, ay, la entregaría que me daría con Hashem. Pero aquí nos estamos dando cuenta que ver milagros a veces no sirve de nada si la persona no pone emuná en ellos. Como dijo Shaul, bueno, perdón, no Shaul, sino el escritor de la carta a los hebreos, porque ya muchos académicos han señalado que difícilmente Shaul es el autor de la carta a los hebreos. Entonces, el autor de la carta a los hebreos señala, hablando acerca de nuestro pueblo en Israel. Es un texto que no lo teníamos, pero vamos a leerlo. En la carta a los hebreos dice, permítanme, dice así, en el capítulo 4, dice, temamos pues, verso 1, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como ellos. Esto quiere decir que la generación del desierto oyó del Evangelio. El Evangelio no apareció con Yeshua. El Evangelio es algo que nuestro pueblo Israel siempre ha tenido. Entonces dice, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar emuná. Entonces, ver milagros, ver maravillas, no sirve de nada si no ponemos en ello emuná. Eso es lo que dice el autor de la carta a los hebreos. Ahora, otra cosa que hay que señalar, toda esta parasha tiene mensajes enormes. Otra cosa que hay que señalar es que las personas, los espías, las 12 personas que fueron enviadas eran personas rectas y líderes importantes de cada tribu. De hecho, la Torah dice que Hashem le dijo a Moshe, escoge varones, como diciendo, varones, o sea, personas que tenían una capacidad intelectual, personas que tenían una educación, habrían estudiado con Moshe, habrían estudiado con Aarón, o sea, varones. No se envió a personas, diríamos, sin conocimiento, sin entendimiento, sin sabiduría, se envió a personas rectas y líderes, o sea, personas que tenían que ver la tierra con otros ojos, personas que tenían que entender el proyecto al cual iban. Ajá. Entonces, ¿cómo pudieron equivocarse y no confiar en Hashem? Porque no se envió a personas ignorantes, sino que se envió a personas, diríamos, intelectualmente capaces, entendidas, y como dice la Torah, varones, o sea, hombres que tenían plenamente desarrollado todo su intelecto, mis amados hermanos, y sin embargo se equivocaron. Entonces vean ustedes cuán importante es entender, mis amados hermanos, a veces no confiar en nuestra capacidad, sino confiar en Hashem. Nuestras capacidades no sirven muchas veces cuando se trata de poner emuná en Hashem. ¿De acuerdo? De hecho, la persona no tiene que confiar en sus capacidades. Sin embargo, Hashem envió varones, líderes, para que no tuvieran ningún problema. Para que no dijeran luego, bueno, es que ¿a quién enviaste, Hashem? Enviaste a personas que no son capaces de captar. No, Hashem envió a personas capaces, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo curioso que estamos señalando, que Am Israel había visto muchos milagros, muchas maravillas, y de nada les sirvió en este caso, ¿no? Envió líderes importantes y tampoco fue suficiente. Bien, dice el Rav Max Beiman, hablemos de un sadik disfrazado, ¿de acuerdo? Y señala que
es bien importante que nosotros sepamos, mis amados hermanos, que la espiritualidad puede ser confusa. Nuevamente, la espiritualidad puede ser confusa, porque muchas veces las personas podemos entender que lo positivo es negativo, que, que lo negativo es positivo. A veces lo que parece ser espiritualmente acertado, en realidad no es correcto desde el punto de vista moral. Hay un texto que habla el profeta Isaías, el profeta Yesayahu, en el capítulo 5, me parece, en el verso 20 en adelante, ahí señala que, bueno, creo, déjeme buscarlo, a ver, dice el profeta Isaías, capítulo 5, permítanme, sí, es un texto que tampoco teníamos, pero que vamos a leer, vamos a ver si tiene relación, dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, ¿qué dice el Rav Max Weihmann? Dice que a veces, mis amados hermanos, la espiritualidad es confusa. La persona puede llegar a entender que lo positivo es negativo, que lo negativo es positivo. Y que a lo que a nosotros nos parece correcto, en realidad moralmente puede no ser correcto. O sea, normalmente nos equivocamos. Entonces, a menudo tenemos que notar, mis amados hermanos, que el camino espiritual que tenemos por delante no es el desafío que nos hará crecer, sino que es parte de nuestra zona de confort. Entonces, haciendo alusión a lo que venimos hablando de el pueblo que quiso regresarse al desierto y no entrar, relacionándolo, ese no es, ¿cómo se dice? No era un desafío, ¿no? Y el volverse al desierto no los haría crecer, sino que volverían a esa zona de confort. El desierto tenían todo, Hashem los cuidaba, los protegía, les daba todo. De acuerdo a lo que leemos por la escritura, se dice que su pie nunca se hinchó, su zapato no se envejeció. Ya los midrashim nos van a enseñar que el pueblo crecía, los niños crecían, los muchachos crecían y la ropa crecía con ellos. Para que el pueblo no oliera feo, venía un aire fuerte, ¿no? Los lavaba, los limpiaba. O sea, esa era una zona de confort, pero esa zona de confort no los va a hacer crecer. ¿De acuerdo? Entonces, a veces tenemos desafíos por delante que simplemente no son desafíos, pero nosotros decimos que son desafíos. Pero lo que debemos entender es que un verdadero desafío te tiene que hacer crecer. Entonces, entrar a la tierra, ver a los gigantes, ver a Amalek, era un desafío. ¿De acuerdo? Pero ese desafío los haría crecer. Y Am Israel no quiso y quiso volver al confort. Miren lo que estoy diciendo, al confort del desierto. Porque ahí lo tenían todo. Entonces, aunado a esto, podríamos decir, por ejemplo, si te enojas con un amigo, si te peleas con un amigo, pues en nuestra vida es muy frecuente enojarnos, pelearnos con alguien que es tu amigo, debes pensar en la forma de calmarte o debes confrontarlo y recriminarle su error. ¿Qué camino es más fácil? ¿Qué te hará crecer más? ¿O debes hacer ambas cosas? O sea, debes confrontarlo, recriminarle su error, o debes
¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tranquilizarte. ¿Qué tienes que hacer? Ajá. Eh, Tienes que pensar, ¿ese momento es adecuado para criticar o perdonar? ¿O es un momento para hacer pleitos, la guerra o el shalom? Entonces, ah, siempre tenemos desafíos, siempre tenemos retos, ¿de acuerdo? En este caso, mis amados hermanos, los espías y todo nuestro pueblo Israel cometieron un error tremendo, porque la elección entre lo incorrecto, eh, porque la elección no era entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo correcto y lo que es más correcto. Esa era la elección. La elección en sí no era entramos o no entramos, sino la elección es cómo entramos, pero vamos a entrar, porque esa es la encomienda, porque delante de nosotros va un Dios que nos ha señalado que tenemos que entrar. Entonces, simplemente cómo entramos. Eh, Nuestro pueblo dijo, ¿entramos o no entramos? Entonces, esto que estoy diciendo es muy importante, mis amados hermanos, ¿verdad? Que la elección, la elección que tenía nuestro pueblo Israel no era entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Sino entre lo que era correcto y era lo más correcto. Esa era la elección, pero nuestro pueblo no entendió, no captó la idea. Entonces, cuando estamos en un camino espiritual, esto es, cuando ya encauzamos nuestra vida hacia hacer lo correcto, hacia guardar las misbot, hacia buscar a Hashem constantemente, fíjense lo que vamos a decir, es muy difícil que el Yetzer Hara, te ponga a prueba con transgresiones obvias, porque ya la estás evitando. Ajá. Entonces, una persona que se ha empezado a encaminar por el buen sendero y empieza a ver, empieza a distinguir entre lo bueno y lo malo, entonces el Yetzer Hara ya no te va a poner a prueba sobre transgresiones obvias, porque obviamente vas conociendo y vas diciendo, no, esto no se puede, ¿no? Por ejemplo, alguien que empieza a guardar el Shabbat, ya sea judío o no judío, que se ha vuelto a la Torá, que dice, empieza a ver que el día de Hashem es el Shabbat, y entonces el Yetzer Hara le dice, no guarde Shabbat. ¿Cómo no lo voy a guardar? Es el día de Hashem. Entonces el Yetzer Hara no nos prueba con transgresiones obvias. ¿De acuerdo? Ahora, es cierto, esto también lo tenemos que ver, que de vez en vez o de cuando en cuando el Yetzer Hara nos puede llegar a convencer de que cometamos una transgresión obvia. Pero, voy a decirlo, es algo más difícil, ya que normalmente estamos con la guardia en alto. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando por ejemplo, alguien que empezó a comer kasher y el Yetzer Hara le dice, oye, prueba el conejo o prueba el puerco, le dice, no, pues ya no tiene efecto, ¿no? El Yetzer Hara nos puede llegar a tratar de convencernos de que cometamos esa transgresión que obviamente ya no podríamos hacer, ¿de acuerdo? Porque tenemos en nuestra mente, decimos, no se puede, ¿de acuerdo? Pero nos llega a tentar. Ahora, ¿qué es el Yetzer Hara? Ya lo hemos explicado en muchas ocasiones, ¿no? El Yetzer Hara es la parte de ti que te aleja de Hashem y de la espiritualidad. Para el Rav Max Weihmann no es tu verdadero ser, sino un elemento extraño en tu interior. O lo que decimos, nuestros impulsos, nuestra mala inclinación. Ese es el Yetzer Hara. Ajá. Entonces, cuando el Yetzer Hara
sabe que te estás encaminando por lo correcto, por el lado bueno, no tiene otra opción más que presentarse delante de ti de manera disfrazada. Ahora sí que hacerte caer, pero de manera disfrazada. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues sería, por ejemplo, un ejemplo. Hay muchos ejemplos que podríamos poner. Uno de ellos es que en un día domingo vayas y quieras ayudar al vecino a arreglar su cerca, a arreglar su patio, ayudarle en muchas cosas. Ajá. Diríamos, hacer una bondad para tu prójimo. Ajá. Pero, pero sin importarte que tu esposa, por ejemplo, lleva 2 semanas pidiéndote que arregles la ventana de la casa, que arregles el techo, que arregles el patio, ¿no? O sea, sin embargo, quieres ir a ayudar al vecino a arreglar su patio. Entonces, tenemos que decir que es la acción correcta en el momento equivocado. Ajá. Entonces, el Yetzer Hara, hermanos, tiene 2 clases de estrategia. El Yetzer Hara tiene 2 clases de estrategia. Por un lado, intenta hacerte tropezar de forma directa. Y por otro lado, la mala inclinación te va a hacer tropezar de forma camuflada, o sea, de manera indirecta. Y nosotros tenemos que estar atentos a ambas. Esta es la razón, vamos a decirlo así, por la que en los rezos, ¿no?, que hace nuestro pueblo Israel por la noche, que tenemos en el Sidur, le pedimos a Hashem que nos proteja, escuchen bien, del Satán que está delante de nosotros y del Satán que tenemos atrás. En los Sidurim se dice, líbranos, protégenos, le pedimos a Hashem, protégenos del Satán que está delante de nosotros y del Satán que tenemos atrás. Como dijimos, el Satán es el Yetzer Hara, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? ¿Por qué se pide en la noche que Hashem nos proteja? Porque el Satán, que decimos que está delante, ese de nosotros viene de forma directa y trata de seducirnos para que hagamos las cosas que sabemos que son, que es incorrecto. O sea, el Satán que está delante es el que te dice, haz esto otro, pero nosotros sabemos que aquello no se puede hacer, ¿no? Y el Satán que está detrás es cuando viene disfrazado como una mitzvah. Ajá. Es el que nos quiere engañar diciendo, pero es que es algo bueno, pero es que hazlo. De hecho, muchos de mis hermanos luego tropezamos con esto, porque decimos, ¿a poco no es bueno, hermano, ir a predicar, ir a enseñar, ir a ayudar a los hermanos? Y claro que sí. Pero sí, por ir a ayudar, sí, por hacer algo que es bueno, vas a dejar tu casa, vas a dejar a tu familia, entonces ese Satán que está por detrás y te está tratando de engañar a través y disfrazarlo con una mitzvah. Y de hecho, esto es muy complicado porque una persona que piensa que está haciendo una mitzvah, ¿cómo lo convences de que está mal? ¿No? ¿Qué le dices a esa persona? Dice, ¿qué no es bueno, hermano? Claro que sí. Por ejemplo, como aquel hermano, aquella hermana que se quita todo lo que tiene y aún lo que no tiene y aún lo que es su familia y lo da de acá. Pues obviamente, ¿qué le puedes decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Que está incorrecto? Obviamente está incorrecto, pero él no lo va a entender como incorrecto. ¿Amén? Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando, mis amados hermanos, porque nos va a enseñar a entender este asunto de los espías. De hecho,
voy a entrar ahora a hablar sobre Yehoshua o Josué y Caleb. Fíjese que la Torá, cuando nos habla sobre Yehoshua y sobre Caleb, en la Torá, dice el rab Max Weilman, que encontramos algo curioso con respecto al trato que Moshe tuvo con Yeshua y con Caleb. Estos dos espías, de los dos espías que fueron, que superaron la prueba y trajeron un informe favorable. Porque ustedes saben que los otros 10 hablaron mal de la tierra, pero Yehoshua y Caleb hablaron bien de la tierra. Además decían, vamos, subamos, son pan comido. Esa es la expresión que utiliza Yehoshua y Caleb. Son nuestro pan, son pan comido, vamos, Hashem está con nosotros. La protección de ellos se ha quitado, así que vamos y subamos. Ellos fueron los únicos que trajeron una respuesta favorable para el pueblo, pero ustedes saben que el pueblo quiso hasta apedrearlos, quiso matarlos. Entonces, vean ustedes. Pero hay algo curioso porque la Torá nos informa que Moshe le cambió el nombre a Yehoshua, no se llamaba Yehoshua, Yehoshua se llamaba Oshea. Y Moshe le cambió el nombre de Oshea a Yehoshua. Y Rashi, en el comentario que hace sobre Números capítulos 13, verso 16, señala que el cambiarle el nombre es que Moshe rezó por Yehoshua. En otras palabras, oró, pidió por Yehoshua. Pero esto nos lleva a la idea de que no lo hizo por Caleb. O sea que Moshe no oró por Caleb. Entonces, mientras oró por Yehoshua, no oró por Caleb. Entonces ahora preguntamos, ¿por qué Yehoshua necesitó que Moshe le cambiara el nombre y que según la interpretación de nuestro pueblo es orara por él, Moshe, y por Caleb no? Ajá. Entonces, de hecho tenemos que decir que Yehoshua estaba más cerca de Moshe, pues la Torá nos muestra, nos enseña que era su estudiante principal. ¿Quién llegaba primero a acomodar las sillas? ¿Quién llegaba primero a acomodar el lugar donde Moshe daba su clase? Era Yehoshua. ¿De acuerdo? Era su estudiante principal. Entonces, si nosotros llegamos a entender que era su estudiante principal, desde nuestra perspectiva, era por quien menos debería de orar, y debía orar por Caleb, ¿no? Pero en este caso, oró por Yehoshua y no por Caleb. Entonces, los sabios de nuestro pueblo se preguntan si alguien necesitaba de plegaria para superar la prueba, debía ser Caleb y no Yehoshua. Yehoshua era alguien que estaba pegado a Moshe. Entonces, desde este punto de vista, no tendría esa necesidad. Bueno, pues los sabios de nuestro pueblo se enseñan que entonces si Moshe le cambió el nombre, oró por Yehoshua, debió ser que la plegaria fue por el bienestar físico de Yehoshua y no por su bienestar espiritual. O sea, el miedo no estaba en que Yehoshua fuera a fallarle a Hashem, fuera a actuar como actuaron los otros, sino que la plegaria fue para conservar su bienestar físico. En otras palabras, que no lo mataran, que no le hicieran daño. ¿Y por qué? Y no por el lado espiritual, porque Yehoshua era una persona, vamos a decirlo, pues ya ustedes saben, después de Moshe, es quien va a tomar el lugar de Moshe y quien va a introducir a nuestro pueblo, a Israel, a la tierra prometida. Y durante todo el tiempo de Yehoshua, nuestro pueblo va a servir correctamente a Hashem. De hecho, no se ve ninguna transgresión en Yehoshua. Es una persona extraordinaria. Entonces estamos hablando que Moshe habló por su bienestar físico y no por su bienestar espiritual. ¿Y por qué? ¿Por qué oró por uno y no por otro? Porque se piensa, mis amados hermanos, que Yehoshua,
y de hecho así es, ¿no? Que Yehoshua y Caleb tenían dos estilos diferentes de personalidad. Yehoshua era una persona que siempre va directo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el episodio cuando las 70 personas profetizan y bueno, hay dos que no fueron y que estaban en el campo y que empezaron a profetizar? Yehoshua dice, Señor, diles que se callen, ¿no? Diles que se callen. O sea, Yehoshua es un hombre que va directo. Cuando creía en algo, lo decía fuerte y claro. ¿Vale? Yehoshua es un nombre directo. Cuando él llegaba a convencerse de algo, ese algo lo decía fuerte y claro. Pero Caleb era más sutil. Tan sutil fue Caleb, mis amados hermanos, que él era un hombre que pudo seguirle la corriente a los espías, o sea, a los otros 10, hasta que regresó al campamento, donde ya estaba a salvo, y ya estando en el campamento, pudo discutir con ellos. O sea, que mientras uno era impulsivo, como Yehoshua, que no le importaban las cosas, decirlas, el otro era sutil. ¿De acuerdo? Entonces, Yehoshua, por ser directo, mis amados hermanos, dice el Rav Max Weihmann, respecto a su opinión, pudo haber sido asesinado por los otros espías al considerarlo rebelde. Esto es, que si Yehoshua no hubiese sido protegido, vamos a decirlo así, por la oración, por el cambio de nombre de Moshe, entonces Yehoshua pudo haber cometido una imprudencia y cuando habría señalado su idea, los otros hubiesen podido matarlo, hubiesen podido, como no estaba de acuerdo con ellos. Entonces por ello fue necesario que le cambiara el nombre, orar por Yehoshua. Así que por eso necesitó una plegaria por su seguridad física. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos enseña, hermanos, que todos pasamos por diferentes circunstancias, diferentes situaciones en las que debemos elegir. En ocasiones vamos a necesitar ser como Yehoshua, muy directos, decir las cosas que sentimos, que vemos, pero en otras ser como Caleb. Esto es, reservarnos. A veces la persona debe enfrentar la oposición y otras veces la persona tiene que, diríamos, fluir hasta llegar a estar salvo y entonces manifestar la oposición que tiene. Y tenemos que decir esto, lo correcto es lo correcto, pero hay un tiempo y hay un lugar para expresarlo. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos siempre presente. Muchos de nosotros decimos, es que lo que yo pienso, lo que yo digo es correcto, pero quizás el tiempo y el lugar no es el momento para expresarlo. ¿De acuerdo? Entonces lo correcto es lo correcto. Ahora, el que te demores un poquito en decirlo, en plantearlo, no te quitará nada. Entonces, como podemos ver, Yehoshua era directo y necesitó que Moshe orara por él. Moshe dijo, cuídalo Hashem, no vaya a ser, este muchacho es impulsivo y diga algo y por ello esté en peligro su integridad física. Sobre Caleb, él se sabe cuidar solo, él sabe guardar silencio, sabe estar tranquilo y hasta que regresaron entonces dijo lo que creía, lo que sentía, ¿no? Entonces, de aquí aprendemos, mis amados hermanos, que esas mismas estrategias, pongan atención, que usa el Yetzer Hara, nuestra mala inclinación, con nosotros, son estrategias para la vida. Y aquí es donde cerramos nuestro mensaje. Y bueno, pues tenemos que aprender a invertir las cosas. Entonces, mis amados hermanos, en realidad, nosotros podemos usar
la misma estrategia contra el Yetzer Hara, contra la mala inclinación. ¿Y cómo es esto? Bueno, en ocasiones vamos a poder luchar contra el Yetzer Hara de forma directa, mientras que en otras tenemos o debemos, como dicen por allí, embaucarlo, engañarlo. No vamos a poder enfrentarlo directamente, porque, como he oído de los sabios de nuestro pueblo, el Yetzer Hara es un enemigo que tiene más de 5.000 años de experiencia. De hecho, cuando tenemos un enemigo físico y peleamos y peleamos y peleamos, llega un momento en que ese enemigo físico dice, ya, no, ya estamos cansados, ya hasta aquí. Bueno, pues el Yetzer Hara no es así. El Yetzer Hara lo vences y lo vences y lo vences y sigue atacándote y sigue enfrentándose. Nunca lo vences. Y si te descuidas, te vuelve contra ti. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que al Yetzer Hara muchas veces lo vamos a enfrentar de manera directa y otras veces lo tenemos que engañar. Estoy hablando en sentido figurado, ¿de acuerdo? De nuestra mala inclinación. Ese es el Yetzer Hara. Entonces, no podemos, mis amados hermanos, enfrentarlo siempre de la misma manera. Para que me pueda dar a entender, por ejemplo, siempre les estoy encargando estudiar la Parashá. Y hay días, hay noches en que dice, voy a estudiar la Parashá. ¿De acuerdo? Y empiezas a estudiar la Parashá y de repente te dan ganas ya de dormir, te dices, ya voy a dejar esto porque voy a dormir. Entonces, no puedes enfrentar, mis amados hermanos, el Yetzer Hara y decirle, no me voy a dormir. Enfrentarlo directamente. Sino que quizás puedas decirle, no me voy a dormir, voy a tomar un café, voy a comer galletas, voy a esto, voy a esto, y así quedarte a estudiar Torah. Estudias Torah y mientras tu Yetzer Hara está pensando en que está comiendo galletas. Este es un ejemplo muy sencillo, pero nosotros podemos elevarlo, ¿de acuerdo? Entonces, mediante el ensayo y error, vamos a aprender qué clase de estrategia funciona mejor en cada situación. Pero siempre debemos de terminar, como dicen por allí, victoriosos. Entonces, ¿qué pasó con los espías? Los espías, mis amados hermanos, no enfrentaron sus miedos. Los espías dejaron que su Yetzer Hara los convenciera. De hecho, se dice que cuando subieron a observar la tierra, subieron, mis amados hermanos, ya con la idea de hablar mal de la tierra. Y eso es complicado. Cuando subimos o cuando hacemos algo, pero ya tenemos una idea preconcebida, entonces es muy difícil quitarlo de nosotros. Tenemos que aprender que cuando está Hashem con nosotros, lo único que tenemos que hacer es, bueno, ¿qué es lo que quiere Hashem que yo haga? Que yo siga, que yo busque. Y eso es lo que vamos a hacer. Él está con nosotros, Él nos ayuda en todo momento, Él puede hacer todo lo que nos ha prometido y Él puede ayudarnos en todo. Nada más tenemos que confiar en Él, tenemos que tener emuná en Él. Amén. Entonces, cuando olvidamos de nuestra ecuación a Hashem, entonces desastres vienen para nosotros. De hecho, Moshe, cuando habla sobre esta situación en Devarim, en Deuteronomio, y hace un recuento de todo lo que pasó con el pueblo, fíjense que Moshe, tanta es su grandeza, que cuando revisa este episodio, y dice, ustedes se acercaron a mí,
para que yo enviara a personas, y a mí la idea me pareció buena en aquel entonces. 40 años después, Moshe recuenta esta situación, y tan grande es Moshe, que dice, yo lo vi bien, a pesar de que Hashem me dijo, no está bien, no va a salir bien algo bueno de todo esto, porque están dudando de mí, porque no están poniendo emuná en mí. Entonces, tenemos que confiar en Hashem, mis amados hermanos, y tenemos que emplear esta estrategia que estamos señalando en este momento. Debemos aprender estrategias para la vida. Muchas veces nosotros queremos enfrentarnos a nuestra mala inclinación de manera directa, pero no podemos vencerlo. Entonces tenemos que enfrentarlo de manera disimulada. Esto es decir que vamos a hacer una cosa y sin embargo en nuestro pensamiento está otra. Porque, mis amados hermanos, muchas veces nosotros tenemos la idea de buscar hacer lo correcto, lo bueno, y terminamos haciendo lo malo. Como dijo Shaul, yo hallo esto que está en mí, que yo quiero hacer el bien, pero el bien que quiero no lo alcanzo a hacer. Y el mal que no quiero hacer, ese es el que hago. Entonces, ¿cómo enfrentarnos, verdad? Viendo a Yehoshua y a Caleb. Bueno, si seguimos a Yehoshua, a veces vamos a poder enfrentar la mala inclinación de manera directa. Y si no, a veces lo vamos a hacer como Caleb, de manera indirecta. ¿De acuerdo? Así que tratemos, mis amados hermanos, como dice el Rav Max Beiman, de implementar estas ideas en nuestra vida, de la Parashá, para nuestro crecimiento espiritual. Y por último, dejamos un ejercicio espiritual. El ejercicio espiritual es que encontremos un pequeño desafío espiritual para enfrentarlo de forma directa. Revisemos qué desafío espiritual podemos enfrentar de forma directa. Y una prueba en la que debamos embaucar o engañar a nuestro Yetzer Hara. Este va a ser el ejercicio espiritual para esta semana, mis amados hermanos. Pues bien, llegamos al final de nuestro tema. Hashem los bendiga a todos, mis amados hermanos, y como siempre rogamos a Hashem, por los méritos de nuestro Rabbi Yehoshua, que lo que planteamos tenga para nosotros enseñanzas y sean aplicables a nuestra vida, las vivamos, porque de verdad que necesitamos que la Torá se implemente en nosotros. Para eso está la Torá, amén, para que la vivamos y para que a través de ella, mis amados hermanos, nosotros podamos servir a Hashem en todos los sentidos. Pues bien, un saludo para todos, los hermanos que nos siguen, el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom.